Entonces nosotros tomamos en cuenta lo que es la parte del pistón y todo, siempre tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, al momento de tener en cuenta lo que es la carga y el pistón debe bajar a una velocidad constante. Entonces el pistón baja a velocidad constante. O sea, no tiene que incluso estar tan despegado porque eso está a 1.27. El pistón está a 1.27 milímetros por minuto. Ya, entonces para esto nosotros tenemos que tener en cuenta un registro de nosotros de los datos. Entonces hay que verlo, inclusive está muy preciso. Entonces se usan, por ejemplo, lo que son los dos diales, ¿no es cierto? Estos dos diales van a ver lo que es el uno, va a medir la carga. El otro va a medir la deformación, ¿cierto? Y aquí va a ver lo que se va deformando, se sale así y se llega así a deformar. Entonces hay que, obviamente, se toman unas lecturas, ¿no es cierto? Entonces se toman unas lecturas y se van haciendo una lectura cada 30 segundos. Entonces siempre se hace al inicio y obviamente después es que se hace cada 30 segundos, pues se hace por cada minuto. Entonces es un proceso en el cual vamos verificando, ¿no? Y se va a tomar en cuenta para incluso realizar nuestro diseño. Entonces es un proceso incluso de mucha paciencia, requiere mucha paciencia. Mucha paciencia, incluso si es que hasta a veces no sale y la deformación ni apenas pasa y ya tiene, es mucha paciencia. Entonces, en conclusión, nosotros, ¿qué podemos decir? Que de base ya tendríamos que tomar en cuenta lo que es nuestra humedad óptima, el protocolífico, nuestra humedad óptima, nuestra densidad seca máxima, cuántos de base de litros es necesario, ¿no? Porque en base a cuánto de agua es necesario tomar en cuenta para inyectarle incluso hasta para cada capa de nuestro CBR, añadirle contra fuerza, ¿no? Seguir aumentando agua, hasta que llegue un momento que ya llegue a estar demasiado óptima, que apenas ya se pueda mover, luego llevar al horno. Entonces, por ejemplo, esto al momento de finalizar se va a tener una gráfica de carga, ¿no es cierto? Una gráfica de carga y una gráfica de penetración, que eso es lo que nosotros veíamos con el dial. Entonces, que aquí está el dial, va a hacer unas lecturas, se pone ahí en deformación, esta de penetración, y se hace una lectura. Que es cada 30 segundos, luego se aumenta cada minuto, entonces, y nos va a indicar la calidad del suelo, si se ve, pues es como una resistencia del suelo, pero obviamente eso es en el laboratorio. Y cuando es en campo, se llama vuelta al DSP. Entonces, para ver que nos obliga a ver, según las normas del ASTM, que el 1557, a mejorar el suelo, y si es por ejemplo un CBR muy alto, nos va a dar que, por ejemplo, esto es un excelente terreno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que se da en nuestra parte
de compactarlo, ¿no es cierto? De compactarlo. ¿Y cómo nos sirve esto en la práctica? En la vida práctica de la parte de la viabilidad. El CBR obviamente es porque sabemos cómo hacer un diseño para un pavimento flexible. Sabemos cuál es el procedimiento, cuántos los golpes, qué es lo que tenemos que hacer, si aumentar más agua, ver cómo va aumentando la deformación, incluso hasta ver qué costos, cuáles son las soluciones. Esto nos sirve en la vida práctica cuando se hace un diseño de un pavimento flexible. Sería. Y eso es todo y muchísimas gracias. Saludos ingeniero, hoy es 16 de junio del 2026. Antes de explicar lo que vamos a ver, lo que es el ensayo del CBR, el CBR de lo que nosotros conocemos como CBR, lo que es el California, ¿cómo es California? California Beating Radio. Tenemos que tomar en cuenta que se había tomado como base o de donde había partido, que es lo que es el Proctor modificado, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es el Proctor modificado, habíamos tomado en cuenta que cogíamos una muestra y de lo que se detallaba era que se cogía la densidad seca máxima junto frente a la humedad óptima, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento de este ensayo, lo que es el valor soporte de California, que es mejor conocido como, nosotros lo tengamos en cuenta como el CBR. Este ensayo es, por ejemplo, es también lo principal para hacer nuestro tipo de diseño, ¿no? Claro que obviamente antes de eso, cuando se hace eso, es lo que se pasa a la motorizadora, los rodillos vibratorios. Entonces, este ensayo es el corazón, es la rama para hacer el diseño de nuestros pavimentos. Por ejemplo, este es el corazón para hacer nuestro diseño de pavimentos, ¿no? Que es lo principalmente que es para el pavimento flexible, es para nuestros pavimentos, ¿no es cierto? Pavimentos, lo que es, por ejemplo, al flexible, ¿no es cierto? El flexible. Entonces, por ejemplo, esto pues podemos decir o podríamos contar añadiendo que va a ser cuánto va a resistir nuestro suelo ante ciertas cargas, ¿no? Por ejemplo, lo que es carga de eje equivalente, ante nuestras cargas del tráfico, ¿no es cierto? Ya que a veces ocurre ciertos desgastes, entonces ya por eso o aquello hacemos nosotros nuestro diseño, ¿no? Nos basamos en esto, en los cuales tenemos que tener en cuenta lo que son los sales, las cargas de ejes, pues equivalentes. Entonces nosotros debemos saber cuál es nuestro procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, para aquello nosotros tenemos de tomar en cuenta que utilizamos un cilindro básico, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí partimos y tenemos, yo que sé, un cilindro básico, ¿no es cierto? Este cilindro básico va a describir nuestro CBR, ¿no es cierto? Entonces, al momento de escribir nuestro CBR, tenemos que tomar en cuenta que nos da nuestra carga real sobre nuestra carga de patrón, nuestra carga real sobre nuestra carga de patrón, y esto lo multiplicamos por 100. Obviamente ahí es lo que tomamos en cuenta hasta el volumen, ¿no es cierto? Entonces se toma en cuenta nuestra carga real, la que va ocupando y la que se ocupa frente al cilindro, ¿no? Como nos da en volumen cúbico, por centímetro cúbico, tenemos que traspasarlo, ¿no? Por eso lo ponemos por 100. Entonces, nuestro suelo se hace con una roca triturada
estándar, ¿no es cierto? Se hace hasta con roca triturada estándar. Por eso se hace hasta se hace la parte del tamizado, ¿no es cierto? Entonces, que haciendo un recorrido en la parte del tamizado, es que en la parte del 200, del tamiz número 200, pasan los gruesos, que son las gravas, las arenas, para el vuelta para el tamiz número 4 era finos o arcillas, ¿no es cierto? Limos o arcillas. Entonces, para esto hay que tener una preparación y verificar hasta cómo es, hasta la cierta humedad que podemos tomar en cuenta de lo que es en el CBR, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decir que todo esto comienza o se va a decir que se explica en el laboratorio, ¿no es cierto? Se explica en la parte de lo que también, si es que está muy húmedo, se hace, por ejemplo, se extrae, por ejemplo, en una calicata, ¿no es cierto? Hay 60 por 60, que tenga 90 centímetros de altura. Entonces, se debe realizar también, antes de eso, un ensayo, ¿no? Lo que les decía, hagamos un pequeño recorderis de lo que era el ensayo Proctor modificado, ¿no? Entonces, debemos reconocer cuánto era nuestra humedad óptima. O sea, para realizar esto ya debíamos haber hecho el Proctor modificado y, claro, los tamices, para hacer los tamices. Entonces, aquí ya se debería ya tomar en cuenta cuál es nuestra densidad seca máxima y cuánto es nuestra humedad óptima, o sea, para llegar a nuestro 100% en laboratorio, ¿no? Obviamente en campo 95 hacia más. Entonces, se debería asimismo, que lo podemos observar con nuestra curva granulométrica, ¿no es cierto? Que nos indican frente a nuestra carta de plasticidad de lo que era el límite líquido, el límite plástico, nos indica el índice de plasticidad. Entonces, para hacer un pequeño recorderis, era lo que nosotros veíamos, ¿no es cierto? A ver, si era un suelo bien graduado, mal graduado. Aquí era nuestra densidad seca máxima y aquí veíamos nuestra humedad óptima, ¿no es cierto? Entonces parte así. Y un momento que está aquí y ya comienza a bajar. Entonces ahí nos reconocemos, por ejemplo, aquí está un punto, el segundo punto, el tercer punto, cuarto punto, y aquí está el quinto punto. Entonces determinamos que era, por ejemplo, en X era, perdón, la humedad, en Y era nuestra densidad seca máxima. Entonces se marcan los puntos, ¿no es cierto? A veces solo se hace hasta el cuarto punto, se marca directamente, ¿no? Ya con más experiencia, a veces detectan hasta el cuarto punto, ¿no? Hasta cuánto cantidad de litros es o cuánta cantidad de porcentaje de agua es la necesaria para encontrar la humedad óptima, ¿no? Y nuestra densidad seca máxima. Entonces, para esto tenemos que explicar dicho cierto cálculo, ¿no es cierto? Entonces, para explicar cómo es el cálculo, nosotros ya debíamos tener en cuenta lo que era nuestro ensayo Proctor modificado, ¿no? Cuánto era lo necesario, calcular la cantidad exacta para corregir la cantidad exacta de agua para corregir nuestra humedad actual, que era de agua, ponemos ahí unas gotitas, para corregir nuestra humedad actual. Vamos a corregir una gotita, la humedad actual. Entonces, esto es primordial para todos los grumos, o sea, lo que es en la parte manual. Entonces, por ejemplo, si es que el material no está bien mezclado, o sea, bien homogeneizado, o sea, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, el ensayo no va a servir, porque hay que homogeneizarlo, ¿no?
A veces solo basta con unas 3 veces, me acuerdo cuando se había hecho la práctica. Es un lado, separar, al otro lado, máximo unas 3 veces. Después de eso ya podemos hacer lo que es, obviamente aún estando en el laboratorio, es ver lo de la parte de la compactación y lo que nosotros conocemos como las cargas en la parte de la energía, ¿no? Compactación y energía. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta dichos o ciertos parámetros. Entonces, para eso tenemos que enfocarnos en la parte de lo que es la granulometría, ¿no? Para ver que si es bien graduado, mal graduado, y nos indica si es A1, A2, A3, A4, A5, qué tipo de suelo tenemos, para que nos explique qué suelo tenemos, explicar, entender el comportamiento del suelo a lo que nosotros llevemos a compactarlo. Entonces se compacta en 3 probetas, ¿no es cierto? En 3 probetas. Aquí 1, 2 y 3. Entonces lo compactamos en 3 probetas. Ponemos la probeta 1 PBR, segundo PBR y tercera PBR. Son 3 probetas, entonces se van a hacer con energías distintas, hasta el volumen de esas probetas será diferente. La primera será con 10 golpes, la segunda con 25 y la última, la más larga, que era hasta con 56 golpes por cada capa. Si imaginan 56 golpes por cada capa, es horrible. Entonces, para eso asimismo se aplica la carga de un martillo, ¿no? Probablemente el que se rige frente a la norma del laboratorio, ¿no? Es así como un martillo así tipo cilindro que tiene una bola, sale se alza y cae como frente a como una carga. Entonces va a ser por ejemplo, al momento de caer el cilindro está aquí lleno, vamos a dibujarle con rojo, de tierra, ¿no es cierto? Entonces aquí lleno de tierra. Y al momento de recibir los golpes se va disminuyendo, ¿no? Son hasta 5 capas internas. Entonces, por esos tipos de golpes y por lo que son hasta 5 capas, se usa el papel, lo que nosotros le conocemos aquí como filtros. A veces esos filtros se puede utilizar como un papel, un plástico, puede ser ahí un papel o hojas a cuadros de un cuaderno, se corta un círculo, medir el diámetro, un compás, cortar y utilizar ahí como un base, ¿no es cierto? Entonces para eso es que el suelo, por ejemplo, pegamos en la base, no es que vamos a coger un pegamento, se va a poner simplemente al momento de utilizarlo, nosotros cogemos, le ponemos de fondo y ya comenzamos a hacer el procedimiento de la práctica. Entonces, este tip técnico del que se lo suele hacer, porque a veces se utilizan ya plásticos muy especiales, pero tampoco no es necesario utilizarlo. Por ejemplo, la persona que está en el laboratorio donde se vaya a realizar el laboratorio, el operario, debe girar hasta el martillo, ¿no es cierto? Entonces, constantemente, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el martillo constantemente para que haga una compactación homogénea, ¿no es cierto? Que esté bien homogeneizado y si 1, 2, 3, 4. Entonces, tiene que hallar una compactación muy homogénea en toda la superficie para desarrollarlos hasta por las 5 capas, ¿no es cierto? Que se pueden desarrollar. Entonces, por ejemplo, en toda la superficie va a ser no solo en el centro, no solo en la mitad o en una parte pues intermedia.
Entonces nosotros tenemos que reconocerlo de dicha manera muy diferente en lo que nosotros conozcamos esto, ¿no? Como una inmersión. ¿No es cierto? En la inmersión o en la inmersión y la expansión que nosotros pues conozcamos. Entonces, para esto nosotros deberíamos tomar en cuenta que al momento de desprender de la máquina, nosotros la sacamos, hacemos que suba hasta el fondo nuestra muestra, llevarlo como no como una tarrina, pero como en una base de metal y golpearla de nuevo, ¿no? Hasta que volver a compactar, desarmamos, es un procedimiento, ¿no? El collarín, desarmar el collarín, una vez puesto al duro, se pega algunos golpes para desarmar el collarín, entonces enrazamos también el material y de nuevo, otra vez, incluso hasta por cada capa, se coge el material y colocamos lo que es las sobrecargas, ¿no es cierto? Así, la base que decía es la bandeja, es lo que no me acuerdo, una bandeja de metal, obviamente de acero de metal. Entonces, obviamente es simplemente de acero, metal, no acero de madera, porque la madera se rompe. Entonces, por ejemplo, aquí está una bandeja, ¿no es cierto? Una bandeja de acero, de metal, la base de madera, y se coloca el cilindro, ¿no? El cilindro, aquí está la parte del collarín, lo que se sube, se desarma, se bota, entonces se perfora encima sobre los pesos de la carga, se le cierra y vemos cómo tiene los pesos sobrecarga y volvemos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo los pesos de la sobrecarga. Entonces, estos pesos van a simular lo que conocemos como la carpeta asfáltica, porque aquí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestros diseños de lo que es la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica. Entonces, luego al momento de nosotros sumergirnos, tomar en cuenta todo esto en agua, por ejemplo, hasta 96 horas, ¿no? A veces se toma en cuenta cada día cómo va subiendo con un aparato el agua, ¿no es cierto? Pero nuestro objetivo es hacerlo hasta 96 horas bajo agua. Ponemos ahí, una vez ya hecho nuestro presente la capa, ya haber encontrado, se le deja hasta por 96 horas. Después de eso, utilizamos un tripoide. Ya. Antes de utilizar un tripoide con un dial, un dial compactador, eso sí me acuerdo, un dial compactador, es ahí que nos va a indicar, ¿no es cierto?, para ver si el suelo se hincha. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está bajo el agua, aquí el compactador de dial, aquí tiene aquí como unos números, y nos va a indicar cómo va a ver si el suelo se hincha o se contrae, ¿no es cierto? O sea, si se hincha o se contrae. Entonces, esto va a ser importante para saber si es que va a haber, por ejemplo, si se hincha o se contrae. A ver si es que es importante, es muy crucial para ver si es que afectará el agua a base de nuestra carretera, ¿no es cierto? Para ver si afectará como agua a la base de nuestra carretera.
también tomar en cuenta también donde se hace la etapa de la penetración, ¿no es cierto? Entonces para esta etapa, y una vez hecho esto, se hace hasta la etapa de penetración. Una vez tomado en cuenta lo que es para nuestra etapa de penetración, tenemos que tomar en cuenta cuánto se va a deformar, a los cuantos minutos, cuánto se llega pues a deformar. Entonces se carga, por ejemplo, lo que nosotros conoceríamos hasta como un pistón. Tomar en cuenta